Mi nombre es Alberto Isaac Olazarán Moreno, matrícula 204308, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro cursando el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, el cual es asesorado por la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Y hoy, 23 de julio del 2026, les presentaré el reto 5 llamado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El cual consiste en leer dos casos que a continuación describiré y responder a la pregunta ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Quiero precisar que en el presente reto omitiré mencionar los artículos violentados de nuestra Constitución. Resumen del caso 1. Ana fue detenida arbitrariamente mientras distribuía pacíficamente panfletos con citas bíblicas durante una manifestación. Permaneció incomunicada y fue objeto de burlas y tratos peyorativos durante su detención. Aunque denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ninguna autoridad investigó su caso y la justicia federal se declaró incompetente. Ante la ausencia de un recurso efectivo, 2 años después presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, la actuación del policía vulneró el derecho a la libertad de expresión, ya que Ana se encontraba repartiendo pacíficamente panfletos con contenido religioso, y la distribución de material impreso constituye una forma legítima de difundir ideas. La autoridad no acreditó la existencia de una amenaza real al orden público que justificara restringir ese derecho. Por lo tanto, la detención careció de fundamento. Asimismo, se afectó su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, pues el contenido religioso de los panfletos representaba una manifestación externa de sus creencias. También se restringió su derecho a la libertad personal, al ser privada de su libertad sin una causa legal suficiente. Permanecer incomunicada durante 3 horas en una patrulla y ser retenida posteriormente un día en barandilla sin observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y control judicial exigidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante su detención en Barandilla, Ana fue objeto de burlas y tratos peyorativos por parte del personal de seguridad, lo que vulneró su derecho a la integridad personal y a un trato digno. La Corte Interamericana ha establecido que las humillaciones y actos degradantes cometidos por agentes estatales pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes. La responsabilidad del Estado también deriva de la omisión de investigar los hechos y garantizar recursos efectivos. Tanto la Fiscalía General del Estado como la Comisión Estatal de Derechos Humanos se abstuvieron de iniciar procedimientos, mientras que la justicia federal se declaró incompetente sin ofrecer una vía adecuada para proteger sus derechos. Ello implicó la violación de las garantías judiciales y de la protección judicial. En consecuencia, sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano, porque sus agentes violaron directamente los derechos de Ana a la libertad de expresión, libertad religiosa, libertad personal e integridad personal, y posteriormente las autoridades estatales incumplieron con su deber de investigar, sancionar y garantizar un recurso judicial efectivo. Esta responsabilidad se sustenta en los artículos 1, fracción 1, 5, 7, 8, 12, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en la consolidada jurisprudencia de la Corte Interamericana, que establece que los estados responden tanto por las acciones de sus agentes como por las omisiones de las autoridades encargadas de prevenir, investigar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Resumen del caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, Andrés, un hombre en situación de calle, fue detenido por un militar por incumplir un toque de queda decretado por un gobernador estatal. Al no poder pagar la multa impuesta, permaneció arrestado durante 36 horas. Además, su imagen y datos personales fueron difundidos en redes sociales con un mensaje totalmente denigrante. Tras agotar las vías jurisdiccionales militar y ordinaria con el apoyo de una asociación civil, su caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, el decreto emitido por el gobernador restringió la libertad de circulación. Si bien es cierto, los estados pueden imponer limitaciones a este derecho para proteger la salud pública, dichas restricciones deben estar previstas por la ley, perseguir un fin legítimo y satisfacer los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En este caso, el confinamiento obligatorio y la imposición de arresto por incumplimiento resultan desproporcionados, especialmente tratándose de una persona en situación de calle que carecía materialmente de un domicilio donde permanecer. Asimismo, se vulneró el derecho a la libertad personal, ya que Andrés fue privado de su libertad durante 36 horas, únicamente por no contar con recursos económicos para cubrir la multa. La Corte Interamericana ha sostenido que toda privación de la libertad debe ser excepcional, necesaria y razonable, por lo que sancionar la condición de pobreza resulta incompatible con la Convención. También se transgredieron el derecho a la igualdad y no discriminación. La medida produjo un impacto diferenciado sobre una persona en situación de calle sin que el Estado adoptara acciones para proteger a un grupo en condición de especial vulnerabilidad. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de brindar una protección a las personas que enfrentan condiciones de exclusión social. Por otra parte, la difusión de la fotografía de Andrés en redes sociales y su exhibición como el primer detenido y un sinvergüenza vulneraron su derecho a la honra y a la dignidad. Las autoridades estatales están obligadas a respetar la dignidad de toda persona y abstenerse de realizar actos de estigmatización o exposición pública que afecten su reputación. Además, la intervención de un militar para efectuar la detención y el conocimiento del asunto por la jurisdicción militar contravienen los estándares desarrollados por la Corte Interamericana en casos como Radilla Pacheco contra México, donde se estableció que la jurisdicción militar debe ser excepcional y no puede conocer de violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles. Finalmente, el Estado incumplió su deber de garantizar un recurso judicial efectivo, pues el caso no fue atendido eficazmente por las autoridades competentes, obligando a la víctima a acudir al sistema interamericano. En conclusión, el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, libertad personal, honra y dignidad, libertad de circulación, garantías judiciales y protección judicial. Esta responsabilidad se sustenta en los artículos 1, fracción 1, 7, 8, 11, 22, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Gracias.